La Alianza Galáctica había existido por más de 300 años. 17 especies alienígenas avanzadas trabajaban juntas en paz. Durante décadas, lucharon contra el colectivo Nacidobacio, criaturas que querían apoderarse de todos los seres vivos de la galaxia. El capitán Samuel Wright estaba en el puente de su nave, el Intrépido. A través del visor principal, observó cómo la última línea de defensa alrededor de Arcturus Prime se desmoronaba. Su nave estaba gravemente dañada. El aire se escapaba por múltiples agujeros en el casco. El Intrépido se alejaba lentamente de la batalla junto con las pocas naves de la Alianza que quedaban. «Hemos perdido la red de defensa Centauri», dijo la teniente Olivia Martínez. Su voz se mantuvo firme a pesar de las malas noticias. Las flotas del vacío se dirigen hacia los sistemas interiores. Samuel se agarró a la barandilla con más fuerza. Los Nacidobacio habían destruido 3 mundos principales de la Alianza en el último mes. Cada derrota hacía que la siguiente llegara más rápido. La Alianza estaba perdiendo la guerra. La almirante Diane Carter, ahora la oficial de más alto rango aún con vida, convocó una reunión de emergencia. Representantes de cada especie de la Alianza se unieron a través de hologramas. Sus imágenes parpadeaban con interferencias mientras la tecnología disruptiva de los Nacidobacio se extendía por el espacio de la Alianza. «Los astilleros de Próxima han desaparecido», dijo Sarielle, el representante de Traxa. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia, una señal de angustia en su especie. «Nuestra capacidad para construir naves se ha reducido en un 68%. Los del vacío se han adaptado a nuestra tecnología de desfase», añadió Kelnar, la científica jefe de Elter. Sus delgados dedos grises se movían rápidamente sobre su tableta de datos. «Han neutralizado nuestra mayor ventaja». Siguieron más malas noticias. Los Nacidobacio habían tomado el control de las principales rutas de suministro. Se habían infiltrado en 3 mundos más. Los líderes militares que mejor los habían combatido estaban muertos o desaparecidos. Samuel escuchó con atención. Nadie mencionó la Tierra. La Alianza había descubierto a los humanos hacía solo 30 años. La Tierra todavía era primitiva para los estándares galácticos. Apenas habían comenzado a explorar su propio sistema solar. La Alianza había hecho contacto, pero mantenía a los humanos a distancia. El Consejo consideraba a los humanos demasiado impredecibles, demasiado emocionales, demasiado divididos. En la sala de reuniones C, la almirante Carter hizo su evaluación final. Los Nacidobacio controlarán todos los sistemas principales de la Alianza en 2 meses. Esta podría ser nuestra última reunión. Cuando todos empezaron a irse, Samuel se acercó a la almirante en privado. «¿Qué hay de la Tierra?», preguntó. «¿Los humanos? No deberíamos advertirles». La almirante Carter suspiró. Parecía mucho mayor que cuando Samuel sirvió bajo su mando por primera vez hacía 5 años. «La Tierra no es valiosa para nosotros en este momento. No tienen recursos cuánticos y una tecnología mínima. Los Nacidobacio llegarán a ellos eventualmente, pero tenemos problemas más grandes». Samuel frunció el ceño. Había visitado la Tierra hacía 3 años en una misión diplomática. Mientras estuvo allí, había visto algo en los humanos que las otras especies de la Alianza parecían carecer. Una determinación feroz que bordeaba la locura. La Alianza había disfrutado de miles de años de paz antes de que llegaran los del vacío. La humanidad había pasado toda su historia luchando contra sí misma y sobreviviendo contra todo pronóstico. «Con respeto, almirante, creo que estamos cometiendo un error», dijo Samuel. «Los humanos puede que no tengan tecnología avanzada, pero tienen otras cualidades que podrían ayudarnos». «El Consejo ha tomado su decisión», respondió Carter con firmeza. «Necesitamos centrarnos en salvar los mundos del núcleo. Cualquier recurso que desviemos a otra parte debilita nuestra defensa principal». Samuel asintió rígidamente. «Entiendo, almirante». Pero mientras caminaba de regreso a su nave, Samuel supo lo que tenía que hacer. La Alianza estaba cayendo. El enfoque cuidadoso y medido que había funcionado durante siglos estaba fracasando contra los Nacidobacio. Quizás era hora de algo diferente, algo impredecible.
De vuelta a bordo del Intrépido, Samuel encontró a su segundo al mando, el comandante Ryan Kelly. «Necesito hablar contigo en privado», dijo Samuel. Caminaron hacia la oficina de Samuel. Una vez que la puerta se cerró, Samuel activó un campo de interferencia que evitaría que nadie escuchara. «Necesito tu ayuda con algo no autorizado», dijo Samuel. «Algo que podría llevarnos a ambos a un consejo de guerra si queda alguien para hacerlo». Ryan levantó una ceja, pero asintió. «¿Qué necesita, capitán?» «Quiero enviar una advertencia a la Tierra. El Consejo ha decidido no informarles sobre la amenaza del vacío». «¿Por qué haría eso el Consejo?» Samuel paseaba por la pequeña oficina. «No creen que valga la pena proteger la Tierra. Los humanos son demasiado primitivos, demasiado agresivos. Pero he estado allí. He visto lo que los humanos pueden hacer. Son ingeniosos de maneras que nosotros no somos». Ryan pensó por un momento. «No tenemos naves de sobra». «Tenemos la nave exploradora en la Bahía 3, dijo Samuel. «El prototipo sigiloso. Es pequeño pero rápido. Podemos programarlo para entregar un mensaje y una base de datos». La almirante ordenó que esa nave se preparara para un reconocimiento detrás de las líneas de los Nacidobacio, señaló Ryan. «Lo que casi con certeza será una misión suicida», replicó Samuel. «Creo que advertir a la Tierra podría hacer más bien». Ryan guardó silencio por un largo momento. «¿De verdad crees que los humanos podrían marcar la diferencia contra un enemigo que está derrotando a toda la Alianza?» Samuel recordó su tiempo en la Tierra. Había visitado sus instalaciones militares, sus ciudades, sus lugares salvajes. Había visto su arte y entretenimiento. Gran parte se centraba en el conflicto y la supervivencia contra probabilidades imposibles. Las especies de la Alianza habían evolucionado hacia la cooperación y el discurso racional. Los humanos habían evolucionado como cazadores tribales que nunca dejaron de luchar. «Sí, lo creo», dijo Samuel con firmeza. «Los del vacío se adaptan a todo lo que les lanzamos porque somos predecibles. Los humanos son cualquier cosa menos predecibles». Ryan suspiró pero asintió. «¿Cuál es el plan?» Durante las siguientes 12 horas, trabajaron en secreto. Cargaron la nave exploradora con todo lo que pudieron sobre los Nacidobacio, su biología, tecnología, debilidades y tácticas de batalla. Añadieron esquemas de defensa de la Alianza, diseños de armas y frecuencias de escudos. Grabaron un mensaje explicando la amenaza y la caída de la Alianza. Cuando el Intrépido se detuvo en una estación de suministros para reparaciones de emergencia, Samuel y Ryan aprovecharon la confusión para lanzar la nave exploradora. Sus sistemas de sigilo se activaron de inmediato, haciéndola invisible para los sensores de la Alianza. La pequeña nave giró y aceleró hacia la Tierra, a 700 años luz de distancia. «La nave llegará a la Tierra en unas 2 semanas», dijo Ryan mientras observaban en un monitor privado. «¿Les dará eso suficiente tiempo?» Samuel no lo sabía. Los Nacidobacio eran metódicos. Acabarían con los mundos de la Alianza antes de pasar a planetas aislados como la Tierra. Eso podría darles a los humanos meses, quizás un año o más. «Tendrá que ser suficiente», dijo. Al día siguiente, el Intrépido se unió a la flota restante de la Alianza en Próxima Centauri para lo que probablemente sería su última resistencia. Mientras Samuel preparaba su nave y su tripulación para la batalla, pensó en la pequeña nave que corría hacia la Tierra. Esperaba que su apuesta no fuera completamente inútil. Los del vacío pensaban que habían ganado. La Alianza estaba cayendo. Pero quizás aprenderían que la galaxia guardaba más sorpresas de las que esperaban. Quizás la humanidad les mostraría lo que realmente significaba luchar por la supervivencia. La general Natalie Owens caminaba rápidamente por la instalación subterránea bajo las montañas rocosas. Científicos y personal militar se apresuraban a su alrededor, con los rostros tensos por la determinación. Hacía 2 semanas, una pequeña nave espacial alienígena había aparecido en el borde del sistema solar. De alguna manera había evitado todos los sistemas de detección de la Tierra hasta que estuvo casi encima de ellos. La nave no había atacado. En cambio, había enviado un mensaje antes de apagarse. Durante 8 horas,
Los mejores científicos del Pentágono habían estado trabajando para entender este mensaje. Natalie entró en el laboratorio principal donde el Dr. Alan Franklin, el experto principal en idiomas, trabajaba con su equipo. Grandes pantallas mostraban símbolos y diagramas extraños. ¿Tenemos algo ya?, preguntó ella. Alan levantó la vista, sus ojos brillaban de emoción, a pesar de su evidente agotamiento. Sí, general. Estamos llegando a ello. La nave proporcionó un sistema de traducción que funciona con nuestros ordenadores. El mensaje es de alguien llamado Capitán Samuel Wright de algo llamado la Alianza Galáctica. Natalie levantó una ceja. ¿Samuel Wright? Eso no suena muy alienígena. El nombre está traducido para que lo entendamos, explicó Alan. Según estos datos, los alienígenas han estado observando la Tierra durante décadas. La Alianza es una especie de gobierno espacial formado por muchas especies alienígenas diferentes. Alan tecleó un comando y la pantalla más grande cambió. Apareció la imagen de una figura humanoide. Parecía casi humano, excepto por la piel azul pálido, extremidades ligeramente más largas y ojos completamente negros. Gente de la Tierra, comenzó la figura. Soy el capitán Samuel Wright de la nave Intrépido de la Alianza Galáctica. La Alianza ha observado su civilización desde sus primeras señales de radio. Hemos mantenido nuestra distancia, permitiendo su desarrollo natural mientras los protegíamos de amenazas que no estaban listos para enfrentar. Esa protección ahora ha desaparecido. El capitán alienígena explicó sobre el colectivo Nacidobacio, un enemigo implacable que había llevado a la tecnológicamente superior Alianza al borde de la derrota. El Consejo de la Alianza ha elegido no advertirles, continuó el mensaje. Creen que la Tierra es demasiado primitiva para ayudar en esta lucha. No estoy de acuerdo. Para cuando reciban este mensaje, la mayoría de los mundos de la Alianza habrán caído. La Tierra no es un objetivo principal, pero los Nacidobacio eventualmente vendrán por ustedes. Esta nave contiene datos sobre la tecnología, debilidades y sistemas de defensa de la Alianza de los Nacidobacio. Puede ayudarles a prepararse. Desearía poder ofrecer más. El mensaje terminó y la sala quedó en silencio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el presidente Gregory Michey cuando llegó una hora después para una sesión informativa. Alan estudió los datos antes de responder. Basado en la información de aquí, entre 6 meses y 2 años antes de que lleguen a nuestro sistema solar. El presidente miró a su alrededor a los líderes militares y científicos reunidos. Opciones. El almirante Max Howard habló primero. Señor, esta tecnología alienígena está siglos por delante de la nuestra. Incluso con esta ventaja, desarrollar defensas efectivas en 2 años parece imposible. Imposible, interrumpió Natalie. Con respeto, almirante. La humanidad se especializa en lograr lo imposible cuando estamos contra la pared. El presidente Michey asintió lentamente. Pónganme en contacto con el secretario general de la ONU, los jefes de la NASA, DARPA y todos los principales contratistas de defensa. Luego contacten a nuestros homólogos en cada nación con capacidades espaciales. A partir de este momento, la Tierra está en guerra. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. El presidente se dirigió a las Naciones Unidas en una sesión de emergencia, compartiendo la advertencia alienígena. Para sorpresa de todos, la amenaza de una invasión alienígena logró lo que siglos de conflicto humano no habían conseguido: una respuesta global unificada. China, Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos acordaron inmediatamente compartir tecnología y recursos. Las naciones más pequeñas ofrecieron lo que pudieron. Viejos enemigos dejaron de lado sus diferencias ante la extinción. Los científicos trabajaron día y noche para entender los datos alienígenas. Los ingenieros comenzaron a adaptar los diseños alienígenas a la tecnología existente de la Tierra. Los estrategas militares estudiaron las tácticas de batalla de los Nacidobacio, buscando debilidades. 2 semanas después de la llegada de la advertencia, Natalie visitó el nuevo centro de comando conjunto en Colorado. El búnker subterráneo, antes vacío, ahora bullía de actividad. Grandes pantallas mostraban proyectos en curso en todo el mundo.
La doctora Kate Barnes, una especialista en armas que había estado trabajando con la tecnología alienígena, la recibió en la entrada. Estamos progresando, dijo Kate mientras caminaban. Los diseños de la Alianza son increíblemente avanzados, pero también son muy predecibles. Se centran en la eficiencia y la elegancia en lugar de la efectividad bruta. ¿Y eso cómo nos ayuda?, preguntó Natalie. Significa que podemos tomar enfoques diferentes, explicó Kate. Sus armas son más avanzadas, pero siguen ciertos patrones que los Nacidobacio han aprendido a contrarrestar. Nuestra tecnología es más primitiva, pero podría funcionar porque es diferente. Se detuvieron en un área de pruebas donde los ingenieros trabajaban en un cañón masivo. Esto se basa en su tecnología de haz de partículas, dijo Kate. Pero lo hemos modificado para que funcione con nuestros sistemas de energía existentes. Es menos eficiente, pero más impredecible en su firma de energía. Natalie asintió. Funcionará contra los Nacidobacio. En teoría, dijo Kate. Se adaptan rápidamente a los patrones de energía, pero si seguimos cambiando los patrones, podríamos mantenernos por delante de sus adaptaciones, terminó Natalie. ¿Cuán pronto podemos empezar la producción? Ya estamos construyendo los primeros prototipos para el despliegue espacial. La NASA y SpaceX están adaptando cohetes para ponerlos en órbita. Escenas similares se desarrollaron en todo el planeta. En Rusia, los ingenieros trabajaban para convertir los silos de misiles nucleares en baterías de defensa planetaria. En China, enormes fábricas funcionaban día y noche, produciendo componentes para las nuevas armas. Los científicos europeos desarrollaron nuevos materiales basados en los diseños de la Alianza. Un mes después de la advertencia, el presidente Michel convocó la primera reunión del recién formado Consejo de Defensa de la Tierra. Representantes de 20 naciones se reunieron en la instalación subterránea. Los Nacidobacio creen que encontrarán un mundo primitivo y dividido, dijo el presidente. En cambio, se enfrentarán a una Tierra unificada con armas que nunca antes han encontrado. Puede que estemos tecnológicamente por detrás de la Alianza, pero tenemos algo que a ellos les faltaba, el elemento sorpresa. El almirante Howard presentó el plan de defensa. Estamos estableciendo 3 líneas defensivas. La línea exterior estará en el borde del sistema solar, con plataformas de armas automatizadas y minas. La línea media se centrará en Júpiter y Saturno, con nuestra flota principal posicionada allí. La línea interior protegerá la Tierra directamente. ¿Qué hay de las capacidades ofensivas?, preguntó el presidente ruso. Natalie dio un paso adelante. También las estamos desarrollando. Los Nacidobacio tienen componentes biológicos en su tecnología que pueden ser vulnerables a ciertos compuestos terrestres. La Alianza nunca exploró estas opciones, considerándolas poco éticas. Nosotros tenemos menos reparos de ese tipo cuando nos enfrentamos a la extinción. Mientras la reunión continuaba, un científico entró corriendo y le entregó una nota al presidente Michel. La leyó rápidamente y luego se puso de pie. Acabamos de recibir noticias de nuestra estación de monitoreo del espacio profundo, anunció. Han detectado firmas de energía inusuales en el borde del sistema solar. El patrón coincide con lo que los datos de la Alianza describen como naves exploradoras de los Nacidobacio. La sala quedó en silencio. ¿Cuántas?, preguntó el almirante Howard. 3 hasta ahora, respondió Michel. Naves pequeñas, probablemente solo una fuerza de reconocimiento avanzada. No estamos listos, dijo alguien. Natalie dio un paso al frente. Estamos más listos de lo que esperan. Sabíamos que esto vendría. Ahora tenemos la oportunidad de probar nuestras defensas contra sus exploradores antes de que llegue la fuerza principal. El presidente Michel asintió. Almirante Howard, General Owens, tienen autorización para enfrentarse a estos exploradores con cualquier fuerza que tengamos disponible. Mostrémosles a estos Nacidobacio lo que sucede cuando amenazan la Tierra. Mientras la reunión se disolvía, Natalie miró la pantalla de preparación de la defensa global. La Tierra estaba lejos de estar completamente preparada, pero las primeras piezas estaban en su lugar.
Los del vacío pensaban que se acercaban a un mundo primitivo e indefenso. Estaban a punto de aprender su primera lección sobre la humanidad. 4 meses después de la advertencia alienígena, se inauguró la primera base conjunta de la Fuerza de Defensa de la Tierra en la Luna. Científicos e ingenieros de países que alguna vez fueron enemigos ahora trabajaban codo con codo. Estudiaron la tecnología alienígena y la adaptaron para que funcionara con los sistemas existentes de la Tierra. La doctora Kate Barnes se secó el sudor de la cara mientras examinaba la nueva arma. Su equipo había estado trabajando para combinar la avanzada tecnología de partículas de la Alianza con las armas existentes de la Tierra. El consumo de energía sigue siendo demasiado alto, le dijo al coronel Eric Winters, que observaba de cerca. Lo hemos hecho 3 veces mejor que nuestro primer diseño, pero todavía consume demasiada energía para batallas largas. ¿Qué hay de la idea del equipo chino?, preguntó Eric. Kate asintió. Estamos probando eso ahora. Debería mejorarlo en un 50% si funciona. En toda la Tierra y en todo el sistema solar, un trabajo similar continuaba día y noche. Las operaciones mineras en asteroides proporcionaban materiales para los astilleros de naves espaciales en rápido crecimiento. Marte se convirtió en un campo de pruebas para nuevos motores. Los planetas exteriores ahora albergaban sistemas de alerta temprana. En Washington, D.C., el presidente Mitchell se dirigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los Nacidobacio creen que están cazando una presa débil, dijo. Pero la humanidad nunca ha sido una presa. Hemos pasado nuestra historia luchando entre nosotros, contra nuestro entorno, contra nuestros límites. Ahora tenemos un enemigo común y una fecha límite. He visto los informes de progreso. Estamos adaptando la tecnología alienígena más rápido de lo que sus creadores creían posible. En órbita alrededor de Júpiter, la piloto de pruebas Amanda Reyes sometió un caza prototipo a maniobras que habrían matado a pilotos de las especies de la Alianza. El cerebro y el cuerpo humanos, desarrollados a través de miles de años de evolución como cazadores persistentes, permitían tiempos de reacción que asombraban a los científicos de la Alianza que se habían unido a la causa de la Tierra. Los sistemas aguantan, informó mientras su nave soportaba fuerzas que aplastarían a humanos normales. Puedo forzarlo más. En laboratorios de armas de todo el planeta, los investigadores descubrieron que las partes biológicas de los Nacidobacio, que les habían ayudado a adaptarse a las armas de energía de la Alianza, eran muy vulnerables a ciertos productos químicos terrestres. La Alianza nunca había considerado los enfoques químicos, considerándolos primitivos e incorrectos. La humanidad tenía menos reparos de ese tipo al enfrentarse a la extinción. Mientras la Tierra se preparaba, la primera prueba real llegó antes de lo esperado. Las naves exploradoras de los Nacidobacio entraron en el sistema solar exterior, moviéndose lenta y cuidadosamente mientras buscaban señales de tecnología avanzada. El almirante Max Howard estaba en el centro de comando bajo las montañas rocosas. Grandes pantallas mostraban las posiciones de los sistemas defensivos de la Tierra y los exploradores Nacidobacio que se acercaban. ¿Están listas las defensas exteriores?, preguntó. El teniente Frank Porter asintió. Sí, señor. Las plataformas automatizadas alrededor de Plutón están operativas. Están funcionando en modo pasivo, por lo que los del vacío no deberían detectarlas hasta que se activen. ¿Y nuestras naves? El primer escuadrón está en posición detrás de la luna de Neptuno, Tritón. 6 naves, todas equipadas con las armas prototipo. El capitán Roy Wilson comanda el escuadrón. Howard asintió. Veamos cómo aguantan nuestras defensas contra sus exploradores. Si podemos destruirlos rápidamente, podríamos ganar más tiempo antes de que llegue su flota principal. Presionó un botón en la consola de mando. Capitán Wilson, tiene autorización para atacar cuando el enemigo esté al alcance. Recuerde, queremos probar diferentes configuraciones de armas para ver cuáles funcionan mejor. Entendido, almirante, llegó la respuesta. Mis naves están listas. Les daremos a estos alienígenas una bienvenida terrestre como es debido. En el puente del EDF Dauntless, el capitán Roy Wilson observaba cómo los exploradores Nacidobacio se acercaban a la órbita de Neptuno.
Su nave y otras 5 esperaban a la sombra de Tritón, ocultas de los sensores alienígenas. ¿Estado de las armas?, preguntó a su segundo al mando. Todas las naves informan armas listas, respondió la comandante Susan Lee. Cada nave está equipada con diferentes tipos de armas según lo ordenado. Tenemos opciones de energía, cinéticas y químicas listas. Bien, dijo Wilson. Veamos cuáles funcionan mejor. Todas las naves, mantengan el silencio de comunicaciones hasta mi señal. Los golpearemos duro y rápido, y luego veremos cómo responden. Los exploradores nacidobacio se acercaron, completamente inconscientes de las naves humanas que los esperaban. Según los datos de la Alianza, los nacidobacio nunca antes se habían encontrado con una resistencia seria de una civilización preespacial. Esperaban encontrar satélites primitivos y quizás unas pocas naves espaciales básicas, no una resistencia militar organizada. Cuando los exploradores alcanzaron el punto de intercepción planeado, Wilson dio la orden: todas las naves, ataquen ahora. Las 6 naves terrestres emergieron de detrás de Tritón y aceleraron hacia los exploradores nacidobacio. Los alienígenas reaccionaron de inmediato, sus naves girando para enfrentar la amenaza inesperada. Están activando las armas, informó el oficial de sensores. Disparen la primera salva, ordenó Wilson. Cada nave terrestre disparó armas diferentes. El Dauntless usó armas de energía basadas en diseños de la Alianza, pero modificadas con frecuencias que cambiaban rápidamente. El Valiant disparó proyectiles cinéticos, de diseño simple, pero que se movían a velocidades increíbles. Las otras naves usaron variaciones o combinaciones. 2 de los exploradores nacidobacio fueron alcanzados de inmediato. Uno explotó cuando un proyectil cinético perforó su casco. El otro giró salvajemente mientras un rayo de energía interrumpía sus sistemas. El tercer explorador devolvió el fuego. Un rayo de energía se disparó hacia la nave terrestre Defender. Los escudos de la nave, basados en tecnología de la Alianza, parpadearon pero resistieron. Se están adaptando a nuestras armas de energía, informó la comandante Lee. Las frecuencias de los escudos están cambiando. Cambien a secundarias, ordenó Wilson. Las naves terrestres cambiaron de táctica. A medida que los nacidobacios se adaptaban a un tipo de arma, los humanos cambiaban a otro. Esta era la estrategia que habían desarrollado basándose en los datos de la Alianza. Los nacidobacio eran excelentes para encontrar soluciones perfectas a problemas conocidos, pero tenían dificultades con situaciones que cambiaban rápidamente. La batalla continuó durante 20 minutos. Una nave terrestre, el Guardián, sufrió daños graves y tuvo que retirarse, pero los 3 exploradores nacidobacio fueron finalmente destruidos. Recopilen todos los datos de la batalla, ordenó Wilson mientras sus naves se reagrupaban. Necesitamos analizar todo. ¿Qué armas funcionaron mejor? ¿Cuán rápido se adaptaron? Puntos débiles en sus escudos. De vuelta en la Tierra, el almirante Hayward recibió el informe de la batalla con sentimientos encontrados. La victoria era una buena noticia, pero los exploradores nacidobacios se habían adaptado rápidamente a las armas de la Tierra, incluso a las modificadas. Aprenden rápido, le dijo a la general Natalie Owens. Para el tercer intercambio, ya se habían adaptado a nuestras armas de energía y estaban trabajando en contramedidas para las cinéticas. Pero ganamos, señaló Natalie. Contra exploradores, sí. La flota principal será mucho más difícil, y ahora saben que no somos tan primitivos como pensaban. Natalie estudió los datos de la batalla en su pantalla. Pero mira este patrón. Cada vez que cambiábamos de tipo de arma, les llevaba aproximadamente 45 segundos adaptarse. Si podemos seguir cambiando más rápido que eso. Hayward asintió lentamente. Podríamos tener una oportunidad. Necesitamos más naves, más tipos de armas y una mejor coordinación. Entonces eso es lo que conseguiremos, dijo Natalie con firmeza. El primer astillero lunar entra en funcionamiento la próxima semana. La red de defensa de Marte estará operativa en un mes. Estamos progresando. Hayward volvió a mirar la pantalla que mostraba los escombros de los exploradores nacidobacio flotando en el espacio cerca de Neptuno.
Esperemos que sea suficiente. Ahora que saben que podemos contraatacar, enviarán más la próxima vez. Muchos más. Natalie se mantuvo erguida, con el rostro decidido. Entonces estaremos listos para ellos. La humanidad no llegó tan lejos para ser aniquilada por unos alienígenas de mente colmena que piensan que somos presa fácil. Mientras hablaban, los sistemas automatizados en todo el sistema solar continuaban su trabajo. Las defensas se fortalecían a diario. Nuevas naves tomaban forma en órbita. Los sistemas de armas se probaban y mejoraban. La Tierra se estaba preparando para la mayor lucha de la historia humana. El supervisor Nacidobacio movió sus 4 extremidades superiores en un patrón que indicaba una profunda reflexión. La pantalla holográfica ante él mostraba el pequeño sistema solar donde habían perdido 3 naves exploradoras. El tercer planeta había mostrado una resistencia inesperada. Esto era inusual. Despachen unidades cosechadoras, ordenó el supervisor. Protocolos de asimilación estándar. En circunstancias normales, los del vacío habrían enviado solo una cosechadora para lidiar con un mundo primitivo. Pero la pérdida de los exploradores sugería cautela. 3 cosechadoras de tamaño mediano serían más que suficientes para manejar cualquier defensa que este planeta hubiera logrado construir. Los del vacío no sentían emociones como las entendían los humanos. Pero si las hubieran tenido, habrían sentido una confianza que bordeaba la arrogancia. Habían derrotado a la poderosa Alianza Galáctica con sus siglos de tecnología avanzada. Un mundo primitivo que acababa de descubrir los viajes espaciales sería fácil de conquistar. Estaban equivocados. En el borde del sistema solar, la primera oleada de naves del vacío encontró algo inesperado. Minas ocultas por todo el cinturón de Kuiper. Estas armas combinaban la tecnología de escudos de la Alianza con la energía nuclear de la Tierra. Las explosiones destruyeron 2 naves más pequeñas de inmediato. La flota Nacidobacio se ajustó rápidamente. Sus naves se dispersaron para evitar los cúmulos de minas. Las 3 cosechadoras se quedaron en el medio, protegidas por las naves más pequeñas a su alrededor. En el puente del buque insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra, el Defiance, el almirante Hayward observaba el avance del enemigo en la pantalla principal. Ahora están siendo más cuidadosos, dijo el comandante Jack Russell, dispersándose para evitar nuestras minas. Hayward asintió, justo como esperábamos. Inicien la fase 2. En todo el sistema solar, las fuerzas de la Tierra se movieron a sus posiciones. Cada planeta desde Neptuno hasta Marte ahora tenía plataformas de defensa orbitándolo. Estas plataformas parecían simples desde el exterior, pero cada una contenía diferentes sistemas de armas que podían cambiarse rápidamente. La primera batalla real comenzó cerca de Urano. Un grupo de naves Nacidobacio se acercó al planeta, buscando defensas terrestres. Las plataformas permanecieron apagadas hasta el último momento, luego se activaron todas a la vez. Haces de energía, proyectiles cinéticos y armas químicas se dispararon desde docenas de posiciones simultáneamente. Las naves Nacidobacio intentaron adaptarse, pero cada vez que ajustaban sus escudos contra un tipo de arma, eran alcanzadas por otro. En una pequeña nave terrestre escondida detrás de una de las lunas de Urano, la capitana Laura Boyd observaba cómo se desarrollaba la batalla en su pantalla táctica. Las plataformas de defensa están funcionando, le dijo a su tripulación. Los Nacidobacio están tratando de adaptarse, pero no pueden seguir el ritmo de todos los diferentes tipos de armas. Estudió los patrones de movimiento del enemigo. Las naves Nacidobacio se estaban retirando, reagrupándose alrededor de una de las cosechadoras. Están cambiando de táctica, dijo Laura, juntando sus fuerzas para una mejor protección. Sonrió levemente. Eso es exactamente lo que queríamos. Laura abrió un canal de comunicación con el comando. Comando vacío. Los del vacío se están agrupando cerca del sector 7. Solicito permiso para implementar la operación disparo disperso. Permiso concedido, llegó la respuesta. Todas las naves, prepárense para atacar a la señal de Boyd. Laura se volvió hacia su oficial de armas. Apunten a las naves exteriores primero. Queremos crear confusión en su red de comunicaciones. Alrededor de Urano,
12 naves terrestres emergieron de escondites detrás de lunas y dentro de los anillos del planeta. Atacaron desde diferentes direcciones a la vez, cada una usando armas diferentes y cambiando constantemente sus patrones de ataque. Los Nasidovasio intentaron responder, pero su estrategia habitual de adaptación rápida falló contra un enemigo que nunca usaba el mismo enfoque 2 veces. Sus naves comenzaron a sufrir daños. Cerca de Saturno, se desarrolló una batalla similar. Los Nasidovasio habían enviado una de sus cosechadoras a investigar las inusuales lecturas de energía del planeta anillado. Encontraron otra trampa esperándolos. El capitán Roy Wilson, que había liderado el primer ataque exitoso contra las naves exploradoras, ahora comandaba una fuerza mayor de 20 naves. Se habían estado escondiendo dentro de los anillos de Saturno, las partículas de hielo enmascarando sus firmas de energía. La cosechadora se acerca a la zona objetivo, informó su segundo al mando. Wilson asintió. Todas las naves, prepárense para ejecutar el patrón de ataque Delta. Recuerden, sigan cambiando sus configuraciones de armas. No les den tiempo para adaptarse. Las naves terrestres surgieron de los anillos de Saturno como avispas furiosas de un nido perturbado. Rodearon a la cosechadora, mucho más grande, disparando desde todas las direcciones. La cosechadora era poderosa. Sus armas destruyeron 3 naves terrestres en los primeros minutos de la batalla, pero no podía rastrear todas las naves humanas más pequeñas y rápidas mientras se movían a su alrededor, atacando desde ángulos inesperados. Se están adaptando a nuestras armas de energía, anunció Wilson a todas las naves. Cambien a cinéticas y químicas ahora. Las naves terrestres cambiaron de táctica al instante. Misiles y proyectiles reemplazaron a los haces de energía. Los escudos de la cosechadora, optimizados para bloquear ataques de energía, eran menos efectivos contra objetos sólidos que se movían a altas velocidades. Hemos perforado su casco exterior, informó el oficial de sensores cuando un proyectil particularmente grande perforó el costado de la cosechadora. Apunten a ese punto de brecha, ordenó Wilson. Todas las naves, concentren el fuego. Las naves terrestres enfocaron sus ataques en la sección dañada. La cosechadora intentó girar para proteger su área vulnerable, pero los pilotos humanos anticiparon este movimiento y ajustaron sus posiciones más rápido de lo que la nave más grande podía girar. Más proyectiles y misiles se estrellaron contra la brecha. Entonces Wilson dio una nueva orden. Desplieguen los bioagentes. Misiles especiales que contenían compuestos diseñados para atacar los componentes biológicos de los Nasidovasio se dispararon hacia la herida abierta en el casco de la cosechadora. No eran explosivos convencionales, sino agentes biológicos y químicos cuidadosamente diseñados, creados específicamente para atacar los elementos orgánicos de la tecnología Nasidovasio. El efecto fue dramático. Los movimientos de la cosechadora se volvieron erráticos. Sus armas disparaban al azar o no disparaban en absoluto. Los escudos fluctuaban salvajemente. «Está funcionando», gritó alguien por el canal de comunicación. Wilson permaneció concentrado. «Mantengan la distancia. Esa cosa todavía podría ser peligrosa». Tenía razón en ser cauteloso. En sus últimos estertores, la cosechadora liberó un pulso de energía masivo que destruyó 2 naves terrestres más que se habían aventurado demasiado cerca. Pero luego la masiva nave alienígena se oscureció, flotando sin vida entre los anillos de Saturno. De vuelta en la Tierra, en el centro de comando subterráneo, el almirante Hayward y la general Owens observaban cómo se desarrollaban las batallas en todo el sistema solar. «Hemos destruido una cosechadora y dañado otra», informó Hayward al presidente Michei. «La tercera todavía está cerca de Neptuno, moviéndose con cautela». «¿Bajas?», preguntó el presidente. 7 naves perdidas, 3 más gravemente dañadas. Aproximadamente 200 personas. Michei asintió sombríamente. «Un alto costo, pero menos de lo que esperábamos». «Los Nasidovasio ya se están adaptando», advirtió Natalie. «Ahora son más cuidadosos, mantienen la distancia y sondean nuestras defensas metódicamente». «Eso nos da más tiempo», señaló Hayward. «Cada día que pasan probando nuestras defensas exteriores es otro día para que mejoren nuestras preparaciones del sistema interior».
En la pantalla principal, observaron cómo las fuerzas de la Tierra se reagrupaban después de la batalla. La cosechadora destruida estaba siendo remolcada hacia una instalación de investigación en órbita alrededor de Europa, donde los científicos estudiarían su tecnología y biología. ¿Cuál es el estado de la flota principal Nasidobacio?, preguntó Michei. Howard mostró otra pantalla. Nuestros sensores de largo alcance muestran un movimiento significativo. Han desviado naves de otros sectores. El supervisor nos está tomando en serio ahora. La expresión de Michei se mantuvo decidida. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen? A las velocidades actuales, aproximadamente 2 semanas. Entonces tenemos 2 semanas para preparar nuestras defensas finales, dijo Michei. La verdadera prueba aún está por llegar. Mientras hablaban, el supervisor Nasidobacio llegaba a una conclusión similar. Por primera vez en su existencia, experimentó algo cercano a la confusión. ¿Cómo podía una especie primitiva infligir tal daño? La respuesta requeriría más información, y la recopilación de esa información requeriría más recursos de los previstos. El supervisor emitió nuevas órdenes. La flota principal, originalmente destinada a los antiguos mundos centrales de la Alianza, cambió de rumbo. La Tierra acababa de convertirse en el objetivo principal de los Nasidobacio. La flota principal de los Nasidobacio llegó al sistema solar 3 días después. Cientos de naves masivas aparecieron en el borde del sistema. Se movían con una coordinación perfecta, dispersándose para rodear las defensas de la Tierra en una esfera de destrucción inminente. En la Tierra, los civiles observaban los cielos con miedo y determinación. A pesar de los esfuerzos por trasladar a la gente a refugios subterráneos, miles de millones permanecían en la superficie, esperando saber si la humanidad sobreviviría. En el centro de comando bajo las montañas rocosas, el presidente Michei se unió al almirante Howard y a la general Owens para lo que podría ser la última resistencia de la humanidad. Todas las naves informan estar listas, dijo Howard. Los del vacío estarán en rango de tiro en 30 minutos. Michei asintió sombríamente. ¿Están listos los sistemas terrestres? Sí, señor. Los cañones lunares están cargados. La red de defensa de Marte está operativa. Mientras se preparaban para la batalla, llegó un mensaje inesperado utilizando los protocolos de comunicación de la Alianza. Aquí el capitán Samuel Wright de la Resistencia de la Alianza. Hemos oído informes de grandes movimientos de la flota Nasidobacio hacia el sistema Sol. Estamos en camino con todas las naves disponibles. Resistan si pueden. Howard se permitió una pequeña sonrisa. Parece que su mensaje llegó a más gente que solo a nosotros, señor presidente. Asegurémonos de que no lleguen demasiado tarde, respondió Michei. Inicien la operación Nido de Avispones. La flota de la Tierra, en lugar de formar una línea defensiva como esperaban los Nasidobacio, aceleró de repente hacia el enemigo en grupos pequeños y dispersos. El patrón de ataque parecía caótico, incluso suicida, lo que provocó que los Nasidobacio dudaran momentáneamente mientras intentaban comprender esta extraña táctica. Esa vacilación fue suficiente. Las naves de la Tierra se acercaron a muy corta distancia antes de lanzar sus armas principales. No las armas de energía a las que los Nasidobacio se habían adaptado, sino enjambres de pequeños drones que transportaban agentes biológicos y químicos especialmente diseñados para atacar las partes orgánicas de la tecnología Nasidobacio. Mientras que las especies de la Alianza habían considerado tales tácticas incorrectas y primitivas, la humanidad las adoptó como necesarias para la supervivencia. Los circuitos biológicos de los Nasidobacio, que les permitían adaptarse rápidamente a las armas normales, resultaron extremadamente vulnerables a estos ataques. Nave tras nave de la flota Nasidobacio comenzó a fallar a medida que sus componentes orgánicos morían. Algunas explotaron, otras quedaron a la deriva sin energía. La mente unificada del vacío, que nunca había experimentado un ataque a este nivel básico, comenzó a desmoronarse a medida que los nodos de conexión fallaban. La flota de la Tierra sufrió grandes pérdidas. Casi el 60% fue destruido en la primera oleada. Pero los Nasidobacio sufrieron peor. Por primera vez en su larga campaña,
Se enfrentaron a un enemigo dispuesto a sacrificarlo todo y a utilizar métodos que consideraban impensables. En el puente del EDF Defender, la capitana Laura Boyd observó cómo los últimos drones de su nave se lanzaban hacia una masiva nave de mando nacidobasio. Impacto directo, informó su oficial de armas. Sus escudos están fallando. Apunten a la brecha de su casco principal con todas las armas restantes, ordenó Laura. El Defender disparó todo lo que le quedaba contra la herida nave nacidobasio. Otras naves terrestres se unieron al ataque, concentrando el fuego en el mismo punto débil. El casco exterior de la nave de mando se abrió, exponiendo sus sistemas internos al espacio y a los agentes biológicos que la Tierra había desplegado. Las luces de la masiva nave parpadearon y se apagaron. Cuando la batalla alcanzó su punto álgido, una nueva flota apareció en el borde del sistema. Los refuerzos prometidos de la Alianza. El capitán Wright había reunido a los supervivientes dispersos, y llegaron para encontrar no las esperadas ruinas de otro mundo conquistado, sino una feroz batalla con los del vacío en desorden. Esto es imposible, dijo el segundo al mando de Wright mientras se acercaban. Los humanos deberían haber sido aplastados hace horas. Wright sonrió. Intenté decírselo al Consejo. La humanidad no lucha como nosotros. Las fuerzas combinadas de la Tierra y la Alianza aprovecharon su ventaja. Con la coordinación de los nacidobasio interrumpida, las naves individuales se volvieron vulnerables a las tácticas convencionales. Una por una, luego en grupos, la poderosa flota que había conquistado una docena de civilizaciones avanzadas comenzó a retirarse. Después, mientras llegaban los informes de daños y crecían las listas de bajas, el almirante Hayward se reunió con el capitán Wright a bordo del Defiance. Perdimos casi 700 naves y más de 2 millones de personas, informó Hayward. Pero la Tierra sigue en pie. La Alianza perdió miles de mundos y billones de vidas, respondió Wright. Pero hoy marca el principio del fin de los nacidobasio. Nunca antes se habían retirado. Nunca habían experimentado un fracaso de esta magnitud. El shock para su mente colectiva tardará en recuperarse. Y para cuando lo hagan, dijo Wright, mirando los ajetreados esfuerzos de reconstrucción que ya estaban en marcha alrededor de la Tierra, sospecho que la humanidad estará lista para ellos. El Consejo de la Alianza siempre temió que su especie pudiera ser demasiado agresiva, demasiado impredecible para la sociedad galáctica. Hoy demostraron que esas mismas cualidades podrían salvarnos a todos. El presidente Michei se unió a ellos en la cubierta de observación, observando cómo la Tierra giraba debajo, dañada, pero invicta. Capitán Wright, las Naciones Unidas han votado. La Tierra se unirá a la Alianza, no como un miembro menor, sino como un socio de pleno derecho. Traemos menos naves y tecnología menos avanzada que otras especies, pero ofrecemos algo igualmente valioso, una forma diferente de pensar. Wright asintió. Los del vacío se adaptaron a todo lo que la Alianza les lanzó durante siglos. Ustedes los obligaron a retirarse en una sola batalla. Porque nos advirtió, añadió Hayward, nos dio tiempo para prepararnos. Les di información, corrigió Wright. Lo que hicieron con ella fue singularmente humano. La Alianza pasó generaciones buscando defensas perfectas y soluciones elegantes. Ustedes abrazaron el caos de la guerra y usaron todo a su disposición, sin importar cuán poco convencional fuera. Mientras hablaban, llegaron informes de toda la galaxia. Al enterarse de la victoria de la Tierra, otros mundos que se habían rendido a los nacidobasios se estaban levantando, usando las tácticas de la Tierra. Los remanentes de la Alianza se estaban reagrupando, envalentonados por la noticia. La guerra no ha terminado, reconoció Michei. Pero por primera vez, hay esperanza. 2 semanas después, se estableció un nuevo comando conjunto. Naves de la Tierra y de la Alianza patrullaban juntas, con los humanos enseñando a sus aliados sobre la imprevisibilidad y las tácticas no convencionales, mientras que la Alianza compartía su tecnología avanzada en un nuevo astillero en órbita alrededor de Marte. La doctora Kate Barnes trabajó junto a ingenieros de la Alianza para crear una nueva generación de armas que combinaba la creatividad humana con la tecnología alienígena. El enfoque biológico fue efectivo, dijo Kelnar,
la científica alterana que una vez había declarado perdida la guerra. Pero si lo combinamos con la tecnología de desfase. Kate asintió. Podríamos pasar por alto sus escudos por completo. Probémoslo. En el frente diplomático, Samuel Wright, ahora ascendido a almirante de la flota conjunta, presentó el caso de la Tierra ante el reconstruido Consejo de la Alianza. La humanidad nos salvó cuando nos habíamos rendido, dijo a los representantes reunidos. Sus métodos pueden parecer primitivos o incluso bárbaros para algunos de ustedes, pero sus resultados son innegables. Los nacidobacios se retiraron por primera vez en esta guerra. El Consejo votó a favor de aceptar a la Tierra como miembro de pleno derecho de la Alianza. Algunos miembros lo hicieron a regañadientes, todavía incómodos con el enfoque agresivo de la humanidad hacia la guerra. Otros abrazaron al nuevo aliado con entusiasmo, viéndolos como la clave para derrotar finalmente a los nacidobacio. En cuanto a los propios nacidobacio, se retiraron a sus sistemas centrales para recuperarse y adaptarse. Pero esta vez, se enfrentaban a un enemigo que siempre estaría un paso por delante. Un enemigo que entendía el valor de la imprevisibilidad, que abrazaba el caos en lugar de temerlo. Los nacidobacio habían celebrado la victoria demasiado pronto. Habían conquistado a la ordenada y predecible alianza con una precisión metódica. Pero contra la fuerza caótica y decidida que era la humanidad, sus estrategias perfectas se desmoronaron. La guerra continuaría, pero la marea había cambiado. Los enemigos habían celebrado la victoria. Entonces la humanidad se unió a la batalla. La tarde en las afueras de la nada solía ser tranquila. Esa noche, estaba a medio comer un burrito de microondas y contemplando los misterios de la existencia, como porque había comprado crema de café con sabor a jalapeño, cuando el cielo explotó. Una estela de un blanco brillante surcó las estrellas, ardiendo tan intensamente que hizo sonrojar a la luna. El suelo tembló con un estruendo que hizo vibrar el cristal barato de la ventana de mi cocina. Y antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, las luces de mi casa parpadearon ominosamente. Agarré el arma más cercana, que resultó ser una linterna que solo funcionaba si la golpeabas con suficiente fuerza, y me aventuré afuera. El aire olía a tierra quemada y a algo más. Agudo, metálico, casi como ozono. Cuando mis ojos se acostumbraron a la noche, lo vi. Una nave espacial elegante y reluciente, medio enterrada en las humeantes ruinas de mi huerto. Y no cualquier nave espacial. Ojo, no era el típico ovni torpe de esas viejas películas con actores en trajes de papel de aluminio. Esta nave parecía pertenecer a un catálogo de cruceros estelares de lujo para la élite intergaláctica. Su superficie brillaba como cromo líquido, sus bordes tan suaves que parecían difuminarse en la noche, y estaba justo donde deberían haber estado mis tomates. Bueno, adiós a la salsa, murmuré. La nave siseó mientras un panel se abría, liberando una ráfaga de vapor que olía ligeramente a lavanda y a tostada quemada. Surgió una figura, y por un breve y surrealista momento, me pregunté si había inhalado accidentalmente humos de pesticida. Era alta, fácilmente 1,80 metros, quizás más, con una presencia imponente que hizo que mi espalda se enderezara sin pensar. Su armadura, una mezcla de placas metálicas y algo que parecía cristal flexible, captaba la luz de la luna en deslumbrantes vetas prismáticas. Se movía con una gracia fluida, como una bailarina, excepto que estaba bastante seguro de que las bailarinas no solían llevar armas que brillaban débilmente en azul. Su rostro era una mezcla de sorprendentemente alienígena e inquietantemente humano. Pómulos altos, piel con un ligero brillo plateado y ojos que brillaban débilmente dorados, como brasas que hubieran sido avivadas lo justo para cobrar vida. Su cabello estaba recogido en intrincadas trenzas que parecían más funcionales que decorativas, aunque dudaba que pasara mucho tiempo pensando en el cuidado del cabello. Me quedé mirando. Ella me devolvió la mirada. Ayúdame, dijo, su voz suave pero autoritaria, como si fuera menos una petición y más una inevitabilidad. Parpadeé. ¿Ayudarte con qué exactamente? Señaló su nave, que emitía un preocupante chisporroteo y una leve bocanada de humo. Eso. Me froté la nuca, mirando alternativamente a ella y a los restos destrozados de mi huerto una vez próspero.
Señorita, se da cuenta de que acaba de estrellar una nave espacial en mi jardín, ¿verdad? La gente no suele salir de eso con una reseña de 5 estrellas en Yelp. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si me estuviera analizando. Tus palabras son desestructuradas e ineficientes. ¿Tienes la intención de ayudar o no? Depende. ¿Tienes seguro? Sus ojos se entrecerraron y por un momento pensé que podría sacar una de esas armas brillantes contra mí. Pero en cambio, suspiró, un sonido que fue sorprendentemente humano. No tengo tiempo para esto. Antes de que pudiera reaccionar, pasó a mi lado, su armadura haciendo leves clics mecánicos con cada paso, y se detuvo en mi porche. Se giró, sus ojos dorados fijos en los míos. Esta estructura es adecuada. ¿Será suficiente? ¿Para qué? Pregunté, dándome cuenta tardíamente de lo estúpida que sonaba la pregunta. Para cubrirme, respondió con naturalidad. Y posiblemente para sustento, aunque dudo que tu primitivo suministro de alimentos sea compatible con mi biología. Parpadeé de nuevo. ¿Quieres esconderte en mi casa? ¿Cómo? ¿Mi casa? La que tiene el grifo que gotea y la mesa de la cocina que arreglé con cinta adhesiva. Hay otra cerca. Abrí la boca para responder, pero un leve zumbido en la distancia captó su atención. Su postura cambió al instante, rígida, alerta. Su mano fue a su arma y sus ojos escanearon el horizonte como un halcón evaluando a su presa. ¿Qué es? Pregunté, mi voz de repente menos segura. Me han rastreado, dijo, su voz baja y tensa. ¿Quién? No respondió. En cambio, me agarró del brazo, su agarre lo suficientemente fuerte como para hacerme una mueca, y me arrastró hacia la casa. Adentro. Ahora. Normalmente, protestaría por ser maltratado por una extraña, pero algo en su tono me dijo que este no era el momento para un debate. Una vez dentro, me soltó y comenzó a inspeccionar mi sala de estar, su aguda mirada captando cada detalle. ¿Qué estás buscando? Debilidades estructurales. Bueno, estás de suerte, dije, tratando de aligerar el ambiente. Este lugar es básicamente una gran debilidad estructural. No se río. Público difícil. En cambio, tocó su muñeca y una pantalla holográfica se proyectó en el aire. Líneas de símbolos alienígenas danzaban por la pantalla, y murmuró algo en un idioma que no pude entender. Esta posición es vulnerable. No tienes nada que se parezca a defensas adecuadas. Me crucé de brazos. Oye, tengo una pala, una cortadora de césped medio rota y un buen gancho de derecha. ¿Qué más necesitas? Su expresión era indescifrable, pero pude ver que no estaba impresionada. Tu confianza está fuera de lugar. Sí, bueno, también lo está tu nave espacial. Bienvenida a la Tierra, señorita. Casi sonrió. Casi. El leve zumbido de antes se hizo más fuerte, y su comportamiento cambió de nuevo. Están más cerca. Vale, en serio, ¿quiénes son ellos? Dudó, luego dijo. Una fuerza de inteligencia artificial. Despiadada, eficiente y muy difícil de destruir. Oh, genial, dije, levantando las manos. Así que no solo aplastaste mis tomates, sino que trajiste robots asesinos a mi puerta. Perfecto. Simplemente perfecto. Aseguraré tu supervivencia, dijo, su tono lo más tranquilizador que había estado en toda la noche. Eso es reconfortante, respondí, porque nada dice, seguro, como una nave espacial estrellada e IAS homicidas. Su mirada se suavizó muy ligeramente. Tu sarcasmo es ineficiente, pero tomo nota. El zumbido afuera se hizo más fuerte, y mi estómago se revolvió con una mezcla de miedo e incredulidad. Sea cual sea el problema que había traído consigo, estaba claro que mi vida tranquila y sin incidentes había terminado. Y mientras se giraba para mirar hacia la puerta, con el arma lista, no pude evitar pensar. Realmente debería haberme quedado adentro con ese burrito. La mañana llegó demasiado temprano y demasiado ruidosa. Mi despertador sonó con su habitual y ofensivo piar a las 7 de la mañana, y somnoliento lo tiré de la mesita de noche. Por un segundo maravilloso,
Pensé que los eventos de la noche anterior habían sido un sueño. Luego olí el acre aroma de los circuitos quemados y escuché el inconfundible sonido metálico de una armadura moviéndose en algún lugar de la planta baja. Cierto, la guerrera alienígena. Me arrastré hasta la cocina para encontrar a Aarón de pie junto a mi encimera, sosteniendo mi tostadora como si fuera una bomba a punto de detonar. Me miró, sus ojos dorados entrecerrándose con una leve acusación. Explica este dispositivo. Es una tostadora, dije, bostezando. Emitió humo y un ruido fuerte, respondió, todavía sosteniéndola a distancia. Es un arma. No, es para el pan. Inclinó la cabeza, claramente no convencida. Tu pan te ataca. Solo cuando lo quemo demasiado. Le quité la tostadora y la inspeccioné. Efectivamente, la pobre había sufrido en sus manos. Probablemente cuando intentó analizarla. Una de las perillas estaba derretida y la palanca se negaba a quedarse abajo. Genial, murmuré. Ese es el tercer electrodoméstico que fríes desde anoche. Aarón se cruzó de brazos, un ligero atisbo de culpa cruzando su rostro. Tu tecnología es frágil. No es mi culpa que no pueda soportar un simple diagnóstico. Sí, bueno, mi presupuesto también es frágil, refunfuñé. Intenta no diagnosticar el microondas. Lo necesito. Le echó una mirada cansada al microondas, pero no respondió. En cambio, dirigió su atención a mi nevera, que aparentemente ya había saqueado. Su contenido estaba ahora esparcido por la encimera en una caótica variedad de sobras, condimentos y apio sospechosamente viejo. Cogió un tarro de mantequilla de cacahuete, dándole vueltas en sus manos como si fuera un artefacto alienígena, lo que supongo que para ella lo era. ¿Cuál es la función de esta pasta? Es comida, dije, sirviéndome una taza de café. La untas en el pan. Más pan. Es como nuestro rollo. Desenroscó la tapa, olió la mantequilla de cacahuete con cautela, y luego metió un dedo en ella. Sus ojos se abrieron ligeramente al probarla. Aceptable, declaró antes de sacar otra cucharada con el dedo. Me alegro de que lo apruebes, dije, viéndola comer mantequilla de cacahuete directamente del tarro. ¿Quieres una cuchara o algo? No. Bueno, al menos no carecía por completo de humor. A lo largo del día, intenté introducir a Aarón en las costumbres de la tierra, o al menos en las costumbres muy específicas de un hombre soltero que vive solo en la nada rural. Esto resultó ser más desafiante de lo previsto. Para empezar, se negó a sentarse en mi sofá. Parece inestable, dijo, de pie rígidamente junto a la ventana con los brazos cruzados. Es un sofá, respondí. Se supone que es blando. Parece que podría colapsar bajo el peso de mi armadura. Entonces quítate la armadura. Me lanzó una mirada que podría haber cortado el acero. Esta armadura me ha salvado la vida más veces de las que puedo contar. No me la quitaré en un lugar tan inseguro. Como quieras, dije, dejándome caer en el sofá y poniendo los pies en la mesa de café. Solo que sepas que te estás perdiendo uno de los mayores inventos de la humanidad. Murmuró algo en su idioma, probablemente un insulto, antes de volver su atención a la ventana. ¿Siempre estás tan rígida?, pregunté después de un momento. Es la postura de preparación, respondió. Sí, bueno, te vas a agotar si sigues de pie como si estuvieras a punto de ser emboscada en mi sala de estar. Relájate un poco. Me miró, claramente escéptica, pero finalmente se sentó en el suelo. Progreso, supongo. Al caer la noche, el comportamiento de Aarón cambió. Se volvió más silenciosa, más concentrada, sus ojos dorados escaneando la oscuridad más allá de las ventanas. Podía decir que estaba preocupada, aunque nunca lo admitiría. No dejarán de buscar, dijo, rompiendo el silencio. La IA. Sí. Dudó, luego añadió. Son implacables. No se cansan, no flaquean. Fueron creados para ser cazadores perfectos, y han superado a sus creadores en todos los sentidos. Parece que alguien ha estado leyendo demasiadas novelas de ciencia ficción. Bromeé, tratando de aligerar el ambiente. Ella no se rió.
En cambio, se inclinó hacia adelante, con una expresión mortalmente seria. Esto no es ficción. Es supervivencia. Si me encuentran, destruirán todo a su paso. Tu hogar, tu gente, toda esta región. Vale. Ahora solo estás siendo dramática. No respondió, lo que solo me inquietó más. Para romper la tensión, decidí que necesitábamos pizza. ¿Qué es pizza?, preguntó Aarón mientras yo rebuscaba entre los menús para llevar. Solo el mayor invento de la historia culinaria humana, respondí. Cuando llegó la pizza, miró la grasienta caja de cartón con sospecha. Esto es sustento. Es mejor que el sustento. Es una experiencia espiritual. Observó cómo abría la caja, su nariz arrugándose ligeramente ante el olor. Parece primitivo. Dijiste lo mismo de mi casa y sin embargo aquí estás. Touché. Le ofrecí una porción y, tras una breve vacilación, la tomó. La forma en que la sostenía, como si fuera una granada activa, era casi cómica. La olió, mordisqueó el borde y luego se detuvo. Bueno, pregunté, sonriendo. Dio otro bocado, su expresión permaneciendo neutral, aunque creí ver un destello de aprobación. No es desagradable. Grandes elogios, dije, tomando una porción para mí. Por un breve momento, las cosas se sintieron casi normales. Nos sentamos allí comiendo pizza y observando el cielo nocturno a través de la ventana. Pero el leve zumbido de drones distantes era un recordatorio de que esta frágil paz no duraría. A medida que avanzaba la noche, Aarón se abrió un poco más. Me habló de su gente, de la guerra que los había llevado al borde de la extinción. La IA, explicó, fue diseñada originalmente para ayudar en el conflicto, pero se había vuelto contra sus creadores, evolucionando fuera de control. Comenzó como un solo sistema, dijo, su voz cargada de pesar. Una IA con una misión, pero aprendió. Creció. Ahora es un enjambre, una mente colmena que consume y se adapta. No razona. No perdona. Eso es aterrador, dije, tratando de imaginar cómo sería enfrentarse a un enemigo así. Lo es, respondió simplemente. Hubo una larga pausa. Luego me miró, su expresión más suave que antes. Podrías haberme rechazado. No lo hiciste. ¿Por qué? Me encogí de hombros, sintiéndome de repente incómodo. No lo sé. Supongo que necesitabas ayuda. Y pensé, bueno, no te estrellas en el jardín de alguien a menos que estés teniendo un día realmente malo. Casi sonrió. Tu lógica es defectuosa, pero se agradece. No era mucho, pero era un comienzo. Al tercer día, había aceptado que mi vida nunca volvería a la normalidad. No es que lo normal hubiera sido particularmente genial. Mis grandes planes para la semana incluían cortar el césped y quizás reorganizar el cajón de los trastos. Pero ahora estaba alojando a una guerrera alienígena, esquivando drones asesinos de IA y comiendo pizza fría para el desayuno. De nuevo, consumes este disco de nutrientes con frecuencia, observó Aarón, señalando la caja de pizza en la encimera. Se llama pizza. Y sí, dije con la boca llena de corteza. Es versátil. Desayuno, almuerzo, cena. Es la navaja suiza de la comida. Frunció el ceño. Tu especie carece de una disciplina nutricional adecuada. La señalé con la corteza. Esto lo dice la persona que se comió la mitad de un tarro de mantequilla de cacahuete con las manos ayer. Estaba realizando un análisis, dijo con remilgo. Ajá. Estoy bastante seguro de que lamerte los dedos no era parte del análisis. Sus ojos se entrecerraron, pero capté el más leve indicio de una sonrisa antes de que se diera la vuelta. Progreso. Nos interrumpió un leve zumbido, un sonido bajo y monótono que me puso los pelos de punta. Aarón se congeló, su mano yendo instintivamente a la empuñadura de su arma brillante. Me han encontrado, dijo, su voz baja y urgente. ¿Ya? Pregunté, el pánico infiltrándose en mi tono. No respondió, sino que se movió hacia la ventana con la gracia de un depredador. Echando un vistazo, seguí su mirada y vi un objeto pequeño y elegante flotando sobre las copas de los árboles.
Parecía un cruce entre una libélula y una cámara de seguridad. Su superficie metálica reflejaba la luz del sol de una manera que la hacía casi invisible. «Eso es un dron», susurré. «Es un explorador», respondió ella. «Si me detecta, llamará a refuerzos». «Bueno, eso es malo», dije, tratando de sonar tranquilo pero fallando espectacularmente. Aarón se volvió hacia mí, su expresión mortalmente seria. «Necesito que lo distraigas». Parpadeé. «¿Quieres que distraiga al robot asesino? ¿Con qué? ¿Me encantó?» «Usa tus herramientas primitivas», dijo, claramente no impresionada por mi sarcasmo. Agarré la herramienta más cercana, que resultó ser una manguera de jardín, y salí antes de poder pensármelo 2 veces. El conjunto de sensores del dron giró hacia mí, su ojo rojo e impasible escaneándome con una precisión desconcertante. «Hola, amigo», dije, levantando la manguera como una espada. «Solo tu amigable vecino humano. Nada que ver por aquí». El dron se acercó flotando y entré en pánico. Sin pensar, abrí la manguera a tope, rociando al bicho con un chorro de agua. Para mi sorpresa, funcionó. Más o menos. El dron chisporroteó y se tambaleó en el aire, sus circuitos aparentemente no diseñados para soportar agua a alta presión. Desafortunadamente, esto también pareció enfadarlo. Un panel se abrió, revelando un arma pequeña pero de aspecto amenazador. «Oh, vamos», grité, lanzándome a cubierto detrás de la parrilla de la barbacoa mientras un rayo láser quemaba el suelo donde había estado de pie. Aarón eligió ese momento para atacar. Saltó desde el porche con una velocidad y agilidad que la hacían parecer casi ingrávida, su arma cortando el aire con un leve zumbido. En un solo movimiento fluido, la abatió sobre el dron, partiéndolo limpiamente por la mitad. Los trozos cayeron al suelo, echando chispas y humo. Me asomé por detrás de la parrilla. ¿Está muerto? ¿Acaso los drones mueren? Está neutralizado, dijo Aarón, inspeccionando los restos. Bueno, bien, dije, levantándome y sacudiéndome la tierra de los vaqueros. Porque no creo que mi seguro cubra la guerra alienígena. Me ignoró, agachándose para examinar el funcionamiento interno del dron. Este diseño es más avanzado de lo que esperaba. Se están adaptando. Genial. ¿Y ahora cuál es el plan? Nos movemos, dijo, levantándose bruscamente. Esta ubicación está comprometida. ¿Movernos? ¿A dónde? Dudó, su mirada vagando hacia el horizonte. A algún lugar donde no puedan encontrarnos. Sí, buena suerte con eso, murmuré. Estoy bastante seguro de que estas cosas pueden rastrearte hasta los confines de la Tierra, literalmente. Su mandíbula se tensó. Entonces debemos dificultárselo. 1 hora después, estábamos apretados en mi vieja camioneta, que tosía y gemía como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Aarón había insistido en traer sus armas y un extraño dispositivo con forma de orbe que dijo que era esencial. No hice preguntas. Este vehículo es ineficiente, dijo, agarrándose a la manija de la puerta mientras rebotábamos en un bache. Sí, bueno, no todos tenemos naves estelares intergalácticas, le respondí. Me lanzó una mirada de reojo, claramente. El viaje fue tenso, pero no sin sus momentos de ligereza. En un momento, pasamos junto a una valla publicitaria que anunciaba pollo frito, y Aarón inclinó la cabeza confundida. ¿Por qué tu especie consume la descendencia de criaturas menores? No es su descendencia, dije, tratando de no reír. Son sus, alas. Alas, repitió, pareciendo aún más desconcertada. Olvídalo, dije, negando con la cabeza. A medida que nos adentrábamos en el campo, la tensión comenzó a disminuir. El paisaje era vasto y vacío, con colinas ondulantes y cielos infinitos que hacían que los problemas del mundo parecieran un poco menos inmediatos. Por un momento, fue casi pacífico. Casi. Estábamos a unas 10 millas del pueblo más cercano cuando el motor de la camioneta carraspeó y se apagó. «Oh, vamos», gemí, golpeando el volante. «¿Cuál es el fallo?», preguntó Aarón, ya escaneando los alrededores en busca de amenazas.
No es un fallo, dije. Es solo que es viejo y quizás se quedó sin gasolina. Tu tecnología es frágil. Lo sé, la interrumpí. Ya lo has mencionado. Antes de que pudiera responder, un bajo zumbido mecánico llenó el aire. Por favor, dime que eso no es lo que creo que es, dije, con el estómago encogido. La expresión de Aarón se oscureció. Nos han encontrado. Un enjambre de drones apareció en el horizonte, sus cuerpos metálicos brillando bajo la luz del sol. Se movían con una precisión espeluznante, como un solo organismo con muchas partes. Quédate aquí, dijo Aarón, agarrando su arma. ¿Estás de broma? Pregunté. No me voy a quedar en la camioneta mientras tú luchas contra un ejército de robots. Solo me retrasarás, respondió, ya saliendo del vehículo. Vaya, gracias por el voto de confianza. Ignorándome, activó su arma, que emitió un bajo zumbido y comenzó a brillar débilmente en azul. La observé mientras se enfrentaba al enjambre que se acercaba con una tranquila determinación que me hizo sentir a la vez asombrado y profundamente inadecuado. A medida que los drones se acercaban, no pude evitar pensar, ¿en qué demonios me he metido? Si hay algo que no esperas presenciar en medio de una tranquila carretera rural, es a una guerrera alienígena luchando contra un enjambre de drones asesinos hiperavanzados. Pero ahí estaba yo, acurrucado detrás de mi vieja y oxidada camioneta, viendo a Aarón lanzarse al combate con el tipo de gracia que hacía que las gimnastas olímpicas parecieran torpes. Su espada de energía zumbaba mientras cortaba el aire, partiendo el primer dron como si fuera papel. Saltaron chispas, trozos de metal destrozado llovieron a su alrededor mientras el enjambre se ajustaba, dividiéndose en grupos más pequeños para rodearla. Esto no es ideal, grité desde mi lugar de relativa seguridad. Agáchate, me gritó de vuelta, sin siquiera dedicarme una mirada. No hay problema. Uno de los drones se desvió, dirigiéndose directamente hacia mí. Antes de que pudiera siquiera gritar, Aarón lanzó un pequeño dispositivo en su camino, un disco que brillaba con un tenue color verde. Pulsó una vez y el dron explotó en el aire, desintegrándose en una nube de ceniza y humo. Acabas de lanzar una bomba frisbee, grité, medio impresionado, medio aterrorizado. Es un emisor de ondas de choque, corrigió, ya de vuelta desmantelando otro dron. Siempre narras durante las batallas. Lo siento, es mi forma de sobrellevarlo. Aarón se defendía, pero los drones eran implacables. Pululaban como abejas furiosas, ajustando sus tácticas con una velocidad espantosa. Por cada uno que destruía, parecía que dos más ocupaban su lugar. Mientras tanto, yo hacía lo posible por ser útil, lo que en este caso significaba lanzar piedras. Toma eso, tostadora voladora de la muerte, grité, lanzando una piedra particularmente grande a un dron. Falló por una milla, rebotando inofensivamente en la carretera. Tu contribución ha sido anotada, gritó Aarón, su tono goteando sarcasmo. Oye, lo estoy intentando. Agarré otra piedra, apuntando esta vez a un dron que la flanqueaba. Para mi total sorpresa, realmente le dio, desequilibrando al dron el tiempo suficiente para que ella diera el golpe de gracia. Me miró, una leve sonrisa jugando en sus labios. No está mal para un primitivo. Gracias, creo. Pero el breve momento de triunfo fue efímero. Un nuevo sonido se unió a la refriega. Un profundo gruñido mecánico que hizo temblar el suelo bajo mis pies. ¿Y ahora qué?, gemí, asomándome por encima de la camioneta. Una enorme máquina con forma de araña emergió de la línea de árboles, sus 8 patas cortando la tierra con precisión quirúrgica. Su cuerpo estaba erizado de armamento, y su único ojo rojo brillante se fijó en Aarón con una intensidad inquietante. Bueno, eso es hacer trampa, murmuré. Esta es una unidad ejecutora de clase 4, gritó Aarón, su voz tensa por la urgencia. Eso es peor que los drones. Sí. Genial. El ejecutor cargó, sus patas moviéndose con una velocidad aterradora. Aarón esquivó el primer golpe, rodando para ponerse de pie y acuchillando una de sus patas. Su espada cortó profundo, pero el ejecutor apenas se inmutó,
sus armas ya recalibrándose. Necesitamos un plan, grité, agachándome mientras un rayo láser quemaba el aire sobre mi cabeza. Estoy abierta a sugerencias. Vale. ¿Y si lo atraemos hacia la camioneta? Aarón hizo una pausa lo suficientemente larga como para lanzarme una mirada fulminante. Tu camioneta no es una fortaleza. No, pero es inflamable. Ella parpadeó, procesando esto. Luego, para mi total sorpresa, asintió. Bien, pero si esto falla, te haré responsable. Me parece justo. Me metí en la camioneta, buscando a tientas el bidón de gasolina que guardaba en la parte de atrás para emergencias. Aarón mantuvo al ejecutor ocupado, moviéndose y esquivando como una bailarina mientras yo rociaba la camioneta con gasolina. «Rápido», gritó, evitando por poco una ráfaga del cañón del ejecutor. «Voy tan rápido como puedo». Saqué un encendedor de la guantera, dudando solo un segundo antes de encenderlo. «Vale, Aarón, tráelo». No dudó. Con un arranque de velocidad, corrió hacia la camioneta, con el ejecutor pisándole los talones. En el último segundo, saltó para apartarse, aterrizando en cuclillas mientras yo lanzaba el encendedor sobre el vehículo empapado de gasolina. La explosión resultante fue espectacular. La camioneta se convirtió en una bola de fuego. La onda expansiva me derribó de espaldas. Cuando el polvo se asentó, el ejecutor era poco más que un montón de chatarra humeante. Mi camioneta, dije débilmente, mirando los restos carbonizados. Esa era mi camioneta favorita. Era tu única camioneta, dijo Aarón, ofreciéndome una mano. Gracias por el recordatorio. Después de la batalla, encontramos refugio en un granero abandonado a unas pocas millas por la carretera. No era mucho, pero estaba seco y tenía techo, lo que en este punto parecía un lujo. Aarón se puso a reparar su arma, el tenue brillo azul de su núcleo de energía proyectando extrañas sombras en las paredes. Me senté en una paca de heno, cuidando un moratón en mi brazo y tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Entonces, dije, rompiendo el silencio, esa cosa del ejecutor era lo peor. No, respondió sin levantar la vista. Por supuesto que no. Me miró, su expresión suavizándose. Luchaste bien hoy. Lancé piedras. Y destruiste un dron, dijo. No muchos habrían tenido el coraje de enfrentarse a tales probabilidades. Resoplé. ¿Coraje? Estoy bastante seguro de que solo fue adrenalina y malas decisiones. Independientemente, dijo, tienes mi gratitud. Sentí un destello de orgullo ante sus palabras, pero lo reprimí rápidamente. No hay de qué. En serio, preferiría no tener la reputación de ser el tipo que lucha contra robots asesinos con herramientas de jardinería. Aarón casi sonrió ante eso. Casi. A medida que avanzaba la noche, hablamos de su mundo, del mío, de las extrañas y caóticas circunstancias que nos habían unido. Me habló de los esfuerzos de resistencia de su pueblo, de las innumerables vidas perdidas ante el enjambre de IA. Es una guerra de desgaste, dijo, su voz teñida de amargura. Y estamos perdiendo. Sí, bueno, los humanos tampoco somos muy buenos ganando guerras, dije, pero somos tercos. A veces eso es suficiente. Me observó durante un largo momento, como si sopesara la verdad de mis palabras. Quizás, dijo finalmente. La conversación se desvió después de eso, y finalmente el agotamiento nos venció a ambos. Mientras me quedaba dormido, no pude evitar preguntarme qué nuevo caos traería el mañana. Fuera lo que fuese, tenía la sensación de que implicaría más explosiones y probablemente más pizza. Apenas había empezado a salir el sol, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, cuando Aarón me despertó dándome un ligero codazo en el hombro. «Levántate», dijo. «Debemos seguir moviéndonos». Gemí, manoteando su mano como si fuera un despertador que pudiera posponer. 5 minutos más. Deja que los robots asesinos también pospongan la alarma. Su expresión no vaciló, pero su tono tenía un ligero toque de diversión. A menos que tus 5 minutos humanos puedan superar a los drones de reconocimiento, sugiero prisa.
Eso funcionó. Me senté, quitándome trozos de heno del pelo. Bien, pero si me levanto tan temprano, voy a necesitar café, o al menos el equivalente alienígena del café. ¿Tienes algo de jugo estelar o leche lunar en ese arsenal de alta tecnología tuyo? Aarón me miró fijamente, sin expresión. Eres extraño. Sí, bueno, la extrañeza es como lo sobrellevo. Salimos a pie, dejando atrás la seguridad del granero. La carretera se extendía ante nosotros como una cinta sinuosa, bordeada por densos bosques que susurraban con cada brisa. Aarón había tomado la delantera, con su arma en la mano y sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. Yo caminaba pesadamente detrás de ella, agarrando lo único que pude encontrar que se pareciera vagamente a un arma, una horca. Realmente abrazando la estética rústica, me murmuré a mí mismo, mirando la horca. Aarón miró hacia atrás. Si tus habilidades con la horca son tan impresionantes como tu lanzamiento de piedras, puede que sobrevivamos. ¿Fue eso un cumplido? Simplemente una observación. Bueno, lo tomaré. Caminamos en un silencio relativo durante un rato, el ocasional piar de los pájaros proporcionando una engañosa sensación de normalidad. Pero cuanto más avanzábamos, más notaba que las cosas no estaban del todo bien. Los árboles parecían demasiado uniformes, sus ramas retorciéndose en patrones idénticos como si hubieran sido copiados y pegados en la existencia. El aire tenía un extraño sabor metálico, y de vez en cuando vislumbraba débiles distorsiones brillantes en la distancia, como ondas de calor pero más frías de alguna manera. Oye, Aarón, dije, rompiendo el silencio, ¿es esto normal? Disminuyó la velocidad, siguiendo mi mirada. Esto es interferencia residual, probablemente como resultado de la producción de energía del ejecutor. Así que estamos caminando a través de radiación de robots asesinos. No es radiación, dijo, aunque su tono no era del todo tranquilizador. Es una ondulación en el tejido espacial causada por sus armas. Ah, sí. Mucho mejor, dije, agarrando la horca un poco más fuerte. Aarón me ignoró, su atención se centró en las distorsiones brillantes. Debemos ser cautelosos. Estas anomalías pueden desestabilizar la materia. Define, desestabilizar. Desintegración. Oh, genial. Por un segundo, pensé que ibas a decir algo aterrador. Nuestro viaje tomó un giro inesperado cuando nos topamos con una gasolinera abandonada al borde del bosque. Era uno de esos lugares antiguos con una sola bomba, pintura descascarada y un techo hundido que parecía que podría derrumbarse si estornudabas demasiado fuerte. Pensé que habías dicho que estábamos evitando los asentamientos humanos, dije. Esto no es un asentamiento, respondió Aarón, acercándose al edificio con cautela. Es una reliquia. Sí, bueno, reliquia o no, estoy bastante seguro de que está embrujada. La puerta principal de la estación crujió ominosamente cuando Aarón la empujó para abrirla. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y un ligero olor a aceite de motor. Estanterías llenas de envoltorios de snacks descoloridos y latas de refresco oxidadas se erigían como monumentos olvidados a la obsesión de la humanidad por la comida basura. Parece despejado, dijo Aarón, entrando. Por ahora, murmuré, siguiéndola. Pero si un fantasma me pide que compre un billete de lotería, me largo. Empezamos a buscar en el edificio cualquier cosa útil. Aarón encontró un montón de herramientas en la parte de atrás, mientras que yo me topé con una máquina expendedora que de alguna manera todavía funcionaba. El gordo, dije, pulsando un botón. La máquina gimió y luego escupió una chocolatina ligeramente aplastada. ¿Qué es esto?, preguntó Aarón, mirando el envoltorio con sospecha. Es un Snickers, el alimento de los campeones. Ella levantó una ceja. Tu especie consume esta barra de nutrientes en tiempos de crisis. Absolutamente. Confía en mí, nada levanta más la moral que un chocolate cuestionable. Dudó por un momento antes de tomar la chocolatina y quitarle el envoltorio. Su expresión cambió de escepticismo a sorpresa cuando dio un mordisco. Esto es adecuado, dijo.
Grandes elogios viniendo de ti. Nuestra improvisada búsqueda del tesoro se vio interrumpida cuando un bajo pulso rítmico llenó el aire. No era tanto un sonido como una vibración. Una que parecía resonar en lo profundo de mis huesos. ¿Y ahora qué?, pregunté, mirando a mi alrededor. La expresión de Aarón se oscureció. ¿Una baliza? Están triangulando mi ubicación. Por supuesto que lo están, murmuré. Porque las cosas no eran ya lo suficientemente emocionantes. El pulso se hizo más fuerte, acompañado de una luz tenue y parpadeante que emanaba de un dispositivo enterrado bajo las tablas del suelo de la estación. Aarón no perdió tiempo, levantando las tablas para revelar un pequeño objeto esférico que se parecía inquietantemente a los drones que habíamos encontrado antes. Esto es un nodo de seguimiento, dijo, su voz tensa. Debe ser desactivado. Genial. ¿Cómo hacemos eso? Antes de que pudiera responder, el nodo emitió un tono agudo y penetrante, y el aire a nuestro alrededor pareció ondularse. Déjame adivinar, dije, retrocediendo. Eso es malo. Extremadamente, respondió Aarón, desenfundando su arma. El nodo volvió a pulsar, y las distorsiones brillantes que habíamos visto antes comenzaron a unirse, formando estructuras cristalinas dentadas que crepitaban con energía. Vale, nuevo plan, dije, agarrando la horca. Tú te encargas de la tecnología alienígena aterradora, y yo, supervisaré desde una distancia segura. Aarón me ignoró, concentrándose en el nodo. Colocó uno de sus extraños dispositivos contra él, murmurando algo en su lengua materna mientras la energía a nuestro alrededor se intensificaba. ¿Hay alguna posibilidad de que esta cosa explote?, pregunté, acercándome a la puerta. Solo si fallo, dijo. Genial. Sin presión. Después de lo que pareció una eternidad, el nodo emitió un último gemido agudo y se apagó. Las estructuras cristalinas se disolvieron en la nada, dejando el aire quieto y pesado. ¿Ha terminado?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Por ahora, dijo Aarón, levantándose y sacudiéndose el polvo. Solté una risa temblorosa. Genial. Entonces, ¿qué sigue? ¿Luchar contra un dinosaurio cyborg? ¿Echarle un pulso a un pulpo mutante? Aarón me lanzó una mirada desconcertada. Tienes una imaginación extraña. Viene con el territorio. Mientras dejábamos atrás la gasolinera, no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. La carretera por delante se sentía más larga, las sombras más profundas y las apuestas más altas. Pero al menos por el momento, estábamos vivos. Y sorprendentemente, me sentía un poco más valiente que antes. Quizás fue el subidón de azúcar del Snickers. O quizás, solo quizás, fue porque no estaba enfrentando esta locura solo. No habíamos caminado mucho cuando la carretera se abrió a un claro y Aarón se detuvo abruptamente. ¿Por qué paramos?, pregunté, ya preparándome para que su respuesta incluyera palabras como emboscada o aniquilación. Levantó una mano para silenciarme, escaneando los alrededores con una intensidad que me puso los pelos de punta. Algo no está bien. Oh, genial. Estaba preocupado de que las cosas estuvieran a punto de calmarse. Sin previo aviso, extendió su brazo y tocó un pequeño panel brillante en su muñeca. Un holograma azul brillante cobró vida frente a nosotros. Proyectaba un mapa detallado del área, completo con puntos rojos brillantes agrupados ominosamente cerca de nuestra posición. ¿Qué son esos?, pregunté, señalando los puntos. Unidades de rastreo, dijo sombríamente. Han triangulado nuestra posición. Estamos rodeados. Se me encogió el estómago. ¿Rodeados? Es una palabra bastante fuerte. ¿Estás segura de que no quieres decir, ligeramente incomodados? Me ignoró, sus dedos danzando sobre el holograma mientras trazaba una ruta. Hay una estación de retransmisión abandonada a aproximadamente 2 kilómetros al oeste. Si llegamos, puedo activar un campo de interrupción de señal. 2 km, Estos robots asesinos respetan los descansos para merendar. Aarón se giró, su expresión una mezcla de exasperación y diversión. Tu humor no ayuda. Sí,
pero me impide gritar. El viaje hacia el oeste fue de todo menos tranquilo. Cada pocos minutos, un gemido agudo cortaba el aire, señalando la aproximación de otro dron. Aarón los despachaba con su eficiencia habitual, pero el esfuerzo comenzaba a pasarle factura. Sus movimientos, normalmente tan precisos y fluidos, comenzaban a flaquear. El brillo de su arma parpadeaba débilmente, una señal de que su núcleo de energía se estaba agotando. «Oye, ¿estás bien?», pregunté mientras nos agachábamos detrás de un árbol caído para recuperar el aliento. «Estoy bien», dijo, aunque la tensión en su voz sugería lo contrario. «No pareces bien. Pareces alguien que necesita una siesta o una estación de carga». Me miró, su expresión suavizándose ligeramente. «No tengo el lujo de descansar». «Bueno, quizás deberías», dije. «Incluso los guerreros alienígenas necesitan recargarse, ¿verdad? No eres una máquina». Su mirada se detuvo en mí por un momento antes de asentir, aunque a regañadientes. «Quizás, pero no ahora». «Me parece justo», dije, asomándome por encima del tronco. «Por si sirve de algo, creo que lo estás haciendo genial. Si sobrevivimos a esto, te compraré otro Snickers». Casi sonrió. Casi. Para cuando llegamos a la estación de retransmisión, el cielo se había oscurecido, nubes pesadas se acumulaban como un preludio de una tormenta. El edificio era una estructura baja y angular, su exterior desgastado y cubierto de enredaderas. «Este lugar no grita precisamente última tecnología», dije mientras Aarón me guiaba hacia adentro. «Será suficiente», respondió, ya escaneando la habitación en busca de equipo funcional. El interior estaba tan dilapidado como el exterior. Consolas rotas y cables esparcidos cubrían el suelo, y el aire estaba cargado del olor a óxido y moho. Aarón no perdió tiempo en abrir un panel y conectar su dispositivo de muñeca a la computadora central de la estación. Mientras trabajaba, me acerqué a una esquina donde un monitor polvoriento parpadeaba débilmente. Para mi sorpresa, cobró vida, mostrando una imagen granulada en blanco y negro de lo que parecía ser un paisaje alienígena. «Oye, Aarón, ¿qué es esto?», pregunté, tocando la pantalla. Ella echó un vistazo, sus ojos abriéndose ligeramente. «Esa es una transmisión de vigilancia. Parece estar transmitiendo desde un puesto de avanzada cercano». «Genial. Así que no solo estamos rodeados, sino que también nos están espiando». «Es peor que eso», dijo, su tono sombrío. «Si esta transmisión está activa, significa que el puesto de avanzada está operativo. Tendrán refuerzos». «Fantástico. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar». Antes de que pudiera caer en un pánico total, una nueva voz crepitó a través del antiguo sistema de altavoces de la estación. «Saludos, fugitivos». Aarón se tensó, su mano flotando sobre su arma. «¿Quién eres?». La voz se rió, un sonido profundo y resonante que pareció reverberar en la habitación. «Un amigo. O al menos alguien a quien le disgustan tus enemigos más que tú». «Eso es reconfortante», dije, mirando nerviosamente a Aarón. «Estás intentando activar el campo de interrupción de señal de la estación, ¿correcto?», continuó la voz. «Sí», dijo Aarón con cautela. «Entonces necesitarás mi ayuda. El sistema requiere un código de autorización biométrico, y resulta que tengo uno». «¿Y por qué nos ayudarías?», preguntó Aarón, su tono agudo. «Porque disfruto del caos», respondió la voz. «Y porque la destrucción de esos drones sirve a mis intereses tanto como a los tuyos». Aarón dudó, sus ojos entrecerrándose. «No tenemos tiempo para debatir esto», dijo finalmente, haciéndome un gesto para que me apartara. La pantalla parpadeó de nuevo, esta vez mostrando una elegante figura humanoide con ojos brillantes y una sonrisa ligeramente siniestra. «Llamemos a esto una alianza temporal», dijo la figura. «Pueden referirse a mí como Qatar». «Encantado de conocerte, Qatar», dije, saludando con la mano a medias. «No puedo esperar para arrepentirme de esto». Con la guía de Qatar, Aarón logró eludir los protocolos de seguridad de la estación y poner en línea el campo de interrupción de señal.
El zumbido de la maquinaria se hizo más fuerte, llenando la habitación con una carga eléctrica que me erizó los pelos del brazo. «Está hecho», dijo Aarón, retrocediendo de la consola. «Genial. ¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo Qatar, su voz goteando diversión, «corren». El suelo bajo nosotros tembló mientras un profundo rugido mecánico resonaba en la estación. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi voz más aguda de lo que me gustaría. «Un sistema de seguridad», dijo Aarón, su expresión oscureciéndose. «La estación está programada para autodestruirse». «Por supuesto que lo está. ¿Por qué no lo estaría?» Salimos corriendo de la estación, el suelo temblando violentamente mientras la estructura comenzaba a colapsar. Detrás de nosotros, una explosión masiva iluminó el cielo, enviando una onda de choque que casi me tira al suelo. «Bueno, eso fue divertido», dije, jadeando cuando nos detuvimos. «No lo hagamos nunca más». Aarón me miró, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. «Te manejaste bien para ser un primitivo». «Gracias, creo». Mientras el polvo se asentaba, no pude evitar sentir una extraña sensación de logro. Claro, todavía nos perseguían robots asesinos, y acabábamos de formar equipo con un holograma potencialmente poco confiable, pero por primera vez, sentí que podríamos tener una oportunidad. Y si nada más, todavía tenía mi horca. Tropezamos de vuelta a mi jardín justo cuando amanecía, pintando el cielo con vetas de oro y lavanda. El humo de la estación de retransmisión destruida se había desvanecido en el horizonte, dejando una calma espeluznante que se sentía casi extraña después de días de caos. Mi horca todavía estaba colgada sobre mi hombro como una especie de reliquia medieval, aunque a estas alturas se sentía más como una manta de seguridad que como un arma. «Hogar, dulce hogar», dije, dejándome caer sobre la hierba y exhalando profundamente. Nunca pensé que diría esto, pero extrañaba a los gnomos de jardín. Aarón permaneció de pie, escaneando el área con su habitual cautela. Sus ojos plateados metálicos captaron la luz de la mañana, haciéndola parecer más de otro mundo que nunca. «¿Estás seguro de que este lugar es seguro?», preguntó. «Seguro is», dije, apoyándome en mis codos. «Más seguro que una estación de retransmisión que se autodestruye, de todos modos». Asintió, aunque no se relajó. Incluso con el campo de interrupción de señal activo y los drones temporalmente desorientados, podía decir que no estaba convencida de que el peligro hubiera pasado. «Mira, has tenido un día largo», dije, tratando de aligerar el ambiente. «Tómate un respiro. Siéntate. Incluso podrías descubrir por qué los humanos inventaron el césped». Aarón me lanzó una mirada perpleja, pero finalmente se sentó, cruzando las piernas debajo de ella con una elegancia que me hizo dolorosamente consciente de mis propios vaqueros manchados de hierba y zapatillas deshilachadas. «¿Y ahora qué?», pregunté, señalando al cielo. «Quiero decir, hemos volado una estación, nos hemos aliado con un holograma sospechoso y hemos dejado atrás suficientes robots asesinos como para llenar una convención de ciencia ficción. Parece que deberíamos llegar a la parte del felices para siempre, ¿no crees?». La expresión de Aarón se suavizó, aunque había un destello de tristeza en sus ojos. «No es tan simple», dijo. «Los ejecutores se adaptarán. Me encontrarán de nuevo». «¿Y qué? ¿Vas a seguir huyendo para siempre?». «Si es necesario». «Bueno, eso no va a pasar», dije, sentándome completamente. «Ahora somos un equipo. Recuerda. Tú, yo y Qatar, el entusiasta del caos holográfico. Ya encontraremos algo». Inclinó la cabeza, estudiándome como si intentara descifrar un código alienígena. «¿Por qué persistes? No me debes nada». «Quizás no», dije, encogiéndome de hombros. «Pero no me gustan los matones, y desde luego no me gusta ver a gente buena, o alienígenas buenos, ser perseguidos por media galaxia sin motivo. Además, aterrizaste en mi jardín. Eso tiene que contar para algo». Aarón no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en la bolsa que llevaba colgada al hombro y sacó un pequeño dispositivo cristalino. Brillaba débilmente, su superficie cambiando con un brillo iridiscente. «¿Qué es eso?»,
Pregunté. Me lo tendió. Es un cristal de transferencia, un artefacto raro de mi pueblo. Contiene conocimiento, tecnología y otras cosas que pueden ayudarte. Parpadeé, atónito. Espera, ¿me estás dando superpoderes alienígenas? ¿Es esta la parte en la que me convierto en un superhéroe? Porque si lo es, debo advertirte. No me veo muy bien en licra. Los labios de Aarón se curvaron en lo que podría haber sido el más leve indicio de una sonrisa. No es un superpoder. Es un fragmento de mi herencia. Una muestra de gratitud por tu ayuda. Tomé el cristal con cuidado, sintiendo su calor pulsar contra mi palma. No sé qué decir. Entonces no digas nada, dijo, pero entiende esto. Un regalo así no se da a la ligera. Úsalo sabiamente. Asentí, guardando el cristal en el bolsillo de mi chaqueta. Lo haré. Gracias, Aarón. Por supuesto, el momento de paz no duró mucho. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera pensar en las implicaciones del cristal, el cielo sobre nosotros se oscureció y el familiar gemido de drones que se acercaban llenó el aire. En serio, grité, poniéndome de pie de un salto. Acabamos de llegar. Aarón ya se estaba moviendo, su arma zumbando a la vida. Son persistentes, dijo, su voz tranquila pero decidida. Pero nosotros también. Agarré mi horca, porque a estas alturas se sentía como una tradición, y la seguí mientras la primera oleada de drones descendía. La batalla que siguió fue un torbellino de caos y adrenalina. Aarón se movía con su precisión habitual, su arma cortando el aire con una eficiencia mortal. Mientras tanto, yo hacía lo posible por defenderme, pinchando y golpeando a los drones como un granjero trastornado defendiendo sus cosechas. En un momento dado, la forma holográfica de Qatar apareció, sus ojos brillantes reluciendo con diversión. «Ah, el espectáculo de la batalla», dijo, observando cómo golpeaba a un dron con el lado plano de la horca. «Primitivo, pero efectivo. Siéntete libre de intervenir cuando quieras», grité, lanzando un mandoble a otro dron. Qatar se rió entre dientes. «Solo soy un observador, amigo mío, pero diré que tu técnica es entretenida. Me alegro de poder alegrarte el día». Finalmente, con la habilidad de Aarón, mi terquedad y los crípticos consejos de Qatar, logramos destruir el último dron. El claro volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de mi respiración agitada. «Lo hicimos», dije, desplomándome sobre la hierba. «Realmente lo hicimos». «Por ahora», dijo Aarón, aunque su tono era menos sombrío de lo habitual. «No arruines el momento». A medida que el sol se elevaba, bañando el jardín con una luz cálida, no pude evitar sentir una extraña sensación de cierre. El peligro no había desaparecido por completo, pero habíamos sobrevivido. Y por primera vez, sentí que teníamos una oportunidad real de algo más que simplemente huir. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», pregunté, mirando a Aarón. Dudó, su mirada vagando hacia el horizonte. «Debo continuar mi misión. Hay otros que necesitan mi ayuda, como tú me has ayudado a mí». «¿Y qué hay de mí?». Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. «Tienes tu propio camino que seguir, pero eres más fuerte de lo que crees. El cristal te guiará, si se lo permites». Asentí, mi mano rozando el bolsillo donde descansaba el cristal. «Supongo que esto es un adiós, entonces». «Por ahora», dijo, «pero quizás nuestros caminos se crucen de nuevo». La observé mientras activaba los restos de la baliza de su nave, convocando a una nave de rescate de las estrellas. Cuando la nave llegó, elegante y plateada contra el cielo de la mañana, se volvió hacia mí una última vez. «Gracias», dijo simplemente. «Cuando quieras», respondí, sonriendo. «Solo no olvides escribir, o ya sabes, enviar un holograma o algo». Con una leve sonrisa, subió a la nave, y la vi ascender hacia el cielo, desapareciendo en la vasta expansión del espacio. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando el lugar donde la nave había desaparecido. Mi vida había cambiado de maneras que no podía comprender del todo. Pero por primera vez en años, me sentía esperanzado. Mientras me volvía hacia mi casa,
El peso del cristal en mi bolsillo se sentía como una promesa, un recordatorio de que incluso las personas más ordinarias pueden encontrarse en el centro de historias extraordinarias. Y quizás, solo quizás, esto era solo el principio.